Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde nos mire. Yo y Andrea Bonía estamos en Guatemala. Hoy un nuevo tema tabú. ¿Cuál cree que es? Si usted conoce a Andrea, sabe, vamos a hablar sobre algo del sexo, específicamente sobre la masturbación. Hoy tengo invitada a Andrea Bonía Sueira. Ella es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Rafael Andívar, sacó una especialización de orientación y terapia familiar en el Instituto de Ciencias de la Familia y Escuela de Teología aquí en Guatemala. Y por último, saca un posgrado de sexología en Australia. Contanos, Andrea, ¿por qué Australia? Bueno, fíjate. Bienvenida, Andrea. Hola, muchas Bienvenida. gracias. Bienvenida y gracias por este espacio que nos permitís para poder hablar de estos temas que se hablan, pero no se hablan y son secretos a voces y realmente muchas personas necesitamos expresarnos libremente, preguntar y que no haya ninguna cosa que nos reprima. Así que bienvenida y gracias por la oportunidad, Andrea. No, gracias a ti por la invitación. Pues te cuento, cuando yo estaba buscando a dónde irme a estudiar sexología, porque aquí en Guatemala no se puede, una de las primeras opciones era México, pero me salía súper caro. De verdad no te puedo explicar lo caro que me salía por la que yo quería, en particular de las que ofrecía el programa. Pero haciendo una búsqueda así que fortuita, encontré así como el website de una universidad, decía .au y decía, ¿será que es Austria? Voy a tener que hablar el idioma y voy a tener que aprender, pero bueno, si es lo que quiero, lo hago, ¿no? Y cuando vi que era en Perth, digo, ¿dónde rayos queda Perth? Y que sí, en Australia, ¿no? Entonces, la geografía no es lo mío, pero bueno, entonces dije, esto estaría genial, hice números, calculé y era, pues, el programa de sexología como tal. Cuando iba hacia Australia, ¿no? Al llegar a la universidad, me entero que el programa de sexología forense recibió el premio de la Organización Mundial de la Salud Sexual como el mejor programa de sexología que existía en el momento. Y entonces nos juntaron a todos, porque yo ni siquiera había decidido si forense o como que el general. Y la única variante era hacia dónde dirigías tu investigación. Y entonces yo me fui por investigar la parte forense, que es el lado legal y ético de la sexualidad humana. Entonces, prácticamente eso es lo que hago. Veo como lo que nadie quiere ver en cuanto a la sexualidad humana, pero creo que es como la parte más importante. Entonces, ponete, mi investigación era con autismo y era como las preocupaciones que tenían los papás de niñas y de adolescentes con el diagnóstico de autismo. Entonces, involucra qué tanto pueden dar su consentimiento, qué tanto está comprometida su autonomía. Y pues bueno, entonces sí fue, la verdad, un accidente súper fortuito irme hasta Australia a sacar sexología forense. A Entonces, pesar de que... Ajá, ahí estuviste 2 años prácticamente, año y casi medio, 2 años y medio. año y medio, fíjate, pero era intensivo el programa y la verdad es que sí, a pesar de que mi título dice sexología, mi especialización fue forense. Y ahorita estás estudiando algo de eso también, me contaste. Sí, regresé a la universidad a estudiar criminología y criminalística, creo que era como el siguiente paso, porque entre todo lo que hago, digamos, sí trabajo como problemas de pareja, trabajo pues, con niños y niñas, trabajo diversidad sexual, trabajo un montón de cosas, pero también trabajo con personas que han cometido ofensas sexuales. Entonces, este era justo el paso a seguir. ¿Cómo fue tu experiencia con los niños Down en la Fundación Margarita Tejada? Pues fíjate que con las personas con síndrome de Down es bastante interesante porque, como te decía, mi investigación iba hacia allá y al venir quise pues apoyar a la fundación y entonces les hice un programa de educación especial y pues hubo mucho que aprender, ¿no? Y sobre todo esta idea de que las personas con síndrome de Down son como niños, ¿verdad? Que eso Sí. usualmente es como, ay, los niños con síndrome de Down. A ver, que sí, hay niños, pero también adolescentes y hay adultos y cómo realmente, digamos, lo lees en los artículos, al no darles educación sexual es como la última barrera, ¿verdad?, de la discriminación que hay que sobreponerse.
Y claro, ¿no? Ya puesto en práctica, sí, o sea, es como esta parte queda tan abandonada y luego se pueden meter en problemas en el trabajo, en cómo pueden llevar una vida social y si los tenés integrados en otros colegios. Por ejemplo, en la preprimaria y en la primaria no se nota tanto, pero cuando llegan a una edad más como de adolescentes, ya no se les incluyen en actividades y demás, y esto Por les eso. afecta muchísimo. Entonces te diría que fue de las cosas que más me ayudó a trasladar la ciencia en algo práctico. Ok, ahora entrando ya a la materia, digamos, ¿qué es la masturbación, Andrea? ¿Qué es la masturbación? ¿Por qué es señalado como un pecado? Ujú. ¿Por qué hay personas que simplemente ni se percatan que es bueno o malo o ni se cuestionan, pues? ¿Qué Ok. menos puedes decir de eso? Bueno, la masturbación es una forma de darse uno mismo o una misma placer, ¿verdad? Ahora, claro, mi té de cacao, por ejemplo, ahorita es súper placentero, eso no quiere decir que me esté masturbando, ¿no? Entonces, pero quiere decir que, digamos, como que en el plano sexual yo puedo brindarme estos estímulos y pues puede hacer que me lleve a un orgasmo o no, porque no todo el sexo lleva orgasmo, eso podemos dejarlo para la segunda temporada. Y sí es una forma genuina de sexo que puede tener la persona consigo misma. Ahora, depende de la edad también, porque ponete, Eso te iba no, a preguntar, los niños, digamos, los niños empiezan a una edad diferente a las niñas, o es más o menos igual, ¿por qué lo hacen? bueno, a manera como general, ¿verdad? Ujú, Estamos asociando por lo general la masturbación con que es el adolescente, ¿no? Como este estereotipo que es el hombre el que se va a masturbar ujú. y lo hace como cuando empieza a tener sueños húmedos y empieza a descubrir su sexualidad y en un mundo pues, tan sexualizado, lamentablemente el acceso a la pornografía es súper fácil, ¿no? Entonces está asociado con esto y eso ya le trae como cierto estigma. Ahora, Ajá. eso no quiere decir que las niñas o las adolescentes no lo hagan. Y es más, te diría que hasta se ha visto que, digamos, la masturbación cumple diferentes funciones y lo tenemos asociado con diferentes cosas conforme vamos creciendo. A ver, ponete, yo trabajé en un colegio de estimulación temprana, justo al graduarme de la universidad, y había niños entre 1 y 6 años y niñas también, ¿no? Que tenían como alguna conducta autoestimulatoria y con sus genitales. Entonces, la pregunta era, ¿qué están haciendo, no? Y se escandalizan maestras y se Ujú. asustan y hay hasta papás que dicen, ¿qué es esto, no? Entonces, él les explica que esto es una forma de autodescubrimiento, así como descubriste tus manos, descubriste tus pies, pero como se tiene este convenio cultural, que estas partes son privadas, no estoy diciendo que esté Ajá. mal que sean privadas, ¿no? Pero también viene con un subtexto de decir, esto es tabú, ¿no? O sea, de esto no se habla y hay gente que ni siquiera le nombra las partes con su nombre apropiado, su nombre correcto, su nombre anatómico y utiliza otros sustitutos y entonces eso genera pues confusión. Entonces, claro, una criaturita de 2 años no está pensando en masturbarse como lo hace el adolescente que está viendo porno ni el adulto que está en, ¿verdad? O sea, es muy diferente, pero sí es una Ajá. conducta que nos acompaña pues a lo largo de la vida. Entonces, cumple diferentes funciones, por eso a nivel de como definición te diría, es una forma de brindarse uno mismo placer a través de la estimulación de los genitales. Tú decís lo de la cultura, digamos, Ujú. porque yo antes de hacer este programa le pregunté, pues, a amigos cercanos y a personas con las que puedo, que sé que me van a contestar libremente, ¿verdad? Y entonces un muchacho me decía, mira, lo que pasa es que de chiquito era tan fuerte el estigma del pecado que obvio uno no lo hacía por eso. Entonces, pero me imagino que en lugares como Austria eso ni siquiera existe como una etiqueta de pecado. Entonces, a los que todavía están con esa etiqueta Ujú. de que masturbarse es pecado, ¿qué podrías decirles? Bueno, primero te diría que se vale que lo vean de esa manera, porque hemos crecido en una cultura que lo ha promovido, ¿verdad? Entonces, porque Ujú, muchas veces nos sentimos como que hay algo malo en nosotros por lo que creemos y tenemos que entender de dónde venimos, ¿verdad? Entonces, ujú. este espacio de validación, ¿no? Decir, bueno, yo creo esto, es el punto de partida para
todo. Entonces te diría, en Australia no creas, también son más conservadores de lo que uno se imagina. Conseguir gente que participara en un estudio era súper complicado. Éramos 12 alumnos en sexología, casi todos internacionales, en una universidad de 25,000 gentes que habían recibido un premio el programa y aún así nadie sabía que existía. Ni siquiera éramos parte de psicología, éramos parte de salud pública. Entonces, sí, hay mucho. Entonces, pero bueno, entonces el verlo como algo pues pecaminoso tiene que ver con tu formación religiosa. Ahora, ¿qué lo hace que sea pecado? Pues depende, ahí cada religión le da como su historia. Ponete, estuve hablando con un amigo que es judío y me decía que la razón por la que en el judaísmo se veía como mala, primero era que creían que tenías contado los espermatozoides, que eran limitados. Y la segunda es que estaba esta demonio que salía, no me acuerdo si se llama Jezabel o cómo, pero bueno. Entonces ella sale y agarra las semillas, por eso quiere decir semillas, ¿verdad? De esta masturbación para impregnarse y así hacer un ejército de demonitos. Entonces, a mí me pareció pues bastante divertido, ¿no? Esta concepción hoy en día, ¿no? En esa época, pues de plano me ha dado mucho miedo. Entonces, está asociada como con el miedo también y ahí tiende a asociarse como con algo, pues, pecaminoso. También ha estado estigmatizada muchísimo de que se cree que si tú te masturbas tanto, entonces no puedes conectar emocionalmente con tu pareja y esto no es así. Sí, tal vez ahí va lo siguiente, ¿verdad? Porque comentarios como no tengo la necesidad o no le hallo al gusto, ¿verdad? Personas de 60 años que no se les ha ocurrido masturbarse. O sea, es por lo mismo de su creencia cultural, porque no tuvo amigos, amigas que tuvieran como esa chispita o no sé cómo podés, no sé si es comparar o cómo podés separar, digamos, esos grupos cuando es algo natural. Bueno, te diría que hay como fenómenos generacionales y eso también es parte de lo que, digamos, yo tengo mente de científico, eso sí te puedo decir, pero igual cuando estoy en la clínica, pues tengo ciertas herramientas para poder preguntar y ver qué percibe la persona o cómo la interpreta la masturbación, porque sí tiene una parte re importante en la sexualidad sana y también en la intervención de ciertas condiciones sexuales que están viéndose afectadas. Entonces, ponete, hay una generación, sobre todo como de hombres, que dice, no, eso es de adolescentes. Como que si ya tenés pareja, entonces ya, como que entonces la masturbación está vista como que esta primera etapa de sexualidad y ya luego tú ya estás en una pareja, entonces tiene que desaparecer. Y no, ya se sabe que es algo que te puede acompañar y que disfrutas porque, mira, pues la definición de un acto sexual, como a mí me satisface más en cuanto a todo lo que enseño, es que es un encuentro entre al menos dos personas o un encuentro con uno mismo. Y el objetivo del sexo no es el orgasmo, sino que es el descubrirte a ti mientras que descubrís a la otra persona. Y en la masturbación pues te estás descubriendo a ti. Y eso tiene que ser también algo que nos acompañe a lo largo de la vida por cómo va cambiando nuestro cuerpo, cómo va cambiando nuestra percepción de nosotros mismos, nuestro entendimiento de la sexualidad. Y no debería de ser algo que se vea como que si ya tengo pareja desaparece o que la pareja lo vea como que no le satisfago, entonces lo hace o me compite, ¿no? O sea, aquí estoy yo porque estás haciendo eso. ¿Ese pensamiento es más de hombres o de mujeres o no hay medición, digamos, en tu experiencia? No hay medición, fíjate, porque lo he encontrado también hasta en gente muy joven, pero es claro, ¿quién te dio este mensaje? Entonces, la educación sexual ha sido como parte de este tejido cultural que vamos haciendo todos. A mí me gusta deshilarlo y ver de dónde venían los hilos, ¿no? Entonces, sí. Entonces, sí es como bastante interesante, ¿no? Que para muchas personas se ve como competencia o el decir, bueno, tal vez no sé ni cómo, porque también sí, eso sí, hay considerando el género, que es toda esta inducción cultural de cómo deberíamos de comportarnos en base a nuestros genitales. Entonces, para nosotros como mujeres, se nos ha pues reprimido muchísimo y no se habla, o sea, si ya la masturbación es tabú, la de las mujeres es, todavía más, ¿no? Entonces, muchas mujeres ni siquiera... En las mujeres, que hablen de la masturbación en las mujeres.
Es O sea, súper... ni entre amigas se platica, digamos. No, Es un Ni, secreto. sí, y ponete, a mí me pasa que, claro, yo estoy en este mundo y todo el mundo ya me asocian, así como tú dijiste, si usted conoce a Sí. Andrea, claro, yo hablo de sexualidad todo el tiempo, pero yo puedo estar en una reunión y escucho y no viene nunca ese tema hasta que alguien dice, ¿tú qué haces? Y entonces ahí es como, ya, no sé si ya no Sí, contratas sí. mago, contratas payaso, ya no contratas a nadie para entretener tus fiestas, sino que contratas al sexólogo, ¿verdad? Entonces, Ajá. sí se vuelve como, en ese momento se habla de este tabú y te dicen, no, es que a mí nadie me enseñó, a mí nadie me hablaba de esto, imagínate, si yo le hubiera hecho esto a mi abuelita o a mi mamá, se muere. Y entonces, a mí me sirve pues esta como diferencia generacional para educar y nuevamente regresar al punto de dónde vengo, ¿no? ¿Qué se me dio a mí y hacia dónde quiero ir y qué herramientas necesito para llegar ahí? Entonces, a nosotros como mujeres sí se nos ha estigmatizado muchísimo y la dejamos por un lado, entonces muchas mujeres ni siquiera conocen la anatomía y ponete a diferencia de un hombre, si nosotros queremos ver nuestros genitales o nos ayudamos de un espejo o hacemos un acto de contorsionismo. Ajá. Y la mayoría ¿Qué de es mujeres, eso? ¿Qué es eso de acto de qué? contorsionismo, pareces las ¿Qué es personas en eso? el circo que se hacen casi que una Ay, pretzel, ay, se ay. doblan y demás, Sí, porque no podemos llegar a ver, ¿no? Entonces, sí necesitamos como también familiarizarnos con anatomía y a eso es parte de lo que nos ayuda la masturbación, ¿no? A conocer nuestro cuerpo y ver cómo reaccionan estas partes al ser estimuladas, pero sí nos lleva también a la anatomía. sí, pues que en el caso de los hombres tal vez no es igual que en la mujer, o en el Pues caso de es igual. mira, sí tienen también un estigma de que se estén Ujú. masturbando y hay bromas y ya no es tan común que se escuche de que la masturbación te saca pelos en la mano o que te vas a quedar ciego, pero, o sea, sí está la broma y está otro tipo de bromas como este solo se la pasa y utiliza un montón de vulgaridades, de verdad que no quiero decírtelas Sí, sí, en trabajo con adolescentes y es divertido, pero o sea, este solo se la pasa haciendo eso, ¿no? Entonces, sí, y está mal visto también como que qué loser, pero hay que hacerlo, pero no, pero sí. Entonces, en esa confusión, pues también se pierden. Ellos tienen la ventaja que entran en contacto con sus genitales, pues de manera visual, mucho más sí, seguido que nosotras. sí, Están pues, más familiarizados a tocarlo también, ¿no? Nosotros solo limpiamos y hay un medio de por medio, ¿no? O sea, está el papel y no es sí, como que toquemos con nuestros dedos o nuestras manos, ¿verdad? sí, pues. Ujú. Sí, además, digamos, sé que culturalmente, como tú mencionabas, lo de las abuelitas a las generaciones de ahora, que tal vez algunas ya hay cuarta generación, digamos, desde nuestra época de nuestras abuelitas, ya ha cambiado bastante, pero todavía falta bastante, Sí, ¿verdad? falta Y, con... ¿verdad? Digamos, saber, por ejemplo, que masturbarse en el caso de las mujeres, me imagino que en los hombres es igual un dolor de cabeza, ¿verdad? Que ayuda a masturbarse. Creo que es por el flujo de la sangre o algo así, o por qué puede ser, o cuando hay insomnio. ¿Qué provoca en el cuerpo la masturbación? Digamos, en el caso del dolor de cabeza y el insomnio. Bueno, te relaja los músculos, eso es una. Y como acelera el corazón, la presión sanguínea cambia y en el dolor de cabeza hay mucha presión sanguínea y aquí se relaja. Entonces, esos cambios ayudan con el dolor de cabeza. Ojo, solo voy a hacer ahí un gran paréntesis porque muchas veces he escuchado a mujeres que dicen, ay no, yo cuando no quiero digo que tengo un dolor de cabeza. Y hay quienes genuinamente tienen un dolor de cabeza y no quieren y la pareja insiste porque es como, pero dice Andrea que el sexo ayuda con el dolor de cabeza. Y a ver, entonces, sexualidad sana implica que uno pueda comunicar y decir no quiero o sí quiero. Entonces, pero entonces, ya dicho eso, cerramos el paréntesis. Y sí ayuda por esto, porque acelera como el flujo sanguíneo, relaja los músculos, hay producción de oxitocina, serotonina y noradrenalina, y estas en combinación pues bajan la sensación de dolor también. Y como es una actividad física, pues te ayuda a dormir mejor y te relaja. Eso es parte de sus ventajas. Sí, además de esas dos que se me vienen, o que las sé, o que sé por carne propia, digamos, ¿qué otras, digamos, cuando hay dolores de menstruación?
también puede Bueno, ahí aliviar, también. sí, también puede Lo- aliviar muchísimo. Por lo mismo, y además hace que, digamos, si lograste un orgasmo, las contracciones musculares del útero van a favorecer que salga mejor el flujo. Eso también ayuda al aliviar el dolor, porque muchas de esas contracciones para sacar el flujo es lo que causa dolor. Sí, pues. Ajá. De ahí ponete, la masturbación también se puede dar en pareja. Y esto es una forma también, pues como te decía, muy genuina de descubrir la sexualidad, sobre todo en la adolescencia. Y hasta cierto Ujú. punto, pues es un sexo bastante seguro. Claro, si hay higiene, entonces ahí ya se vuelve seguro, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí, es una forma de descubrir la sexualidad en la masturbación mutua en la adolescencia, porque como no hay penetración, entonces tampoco se está lidiando con el otro tabú de la virginidad, ¿no? De decir, no perdí la virginidad porque no tuve sexo, pero tuve como que el alivio, ¿no? Este release que tiene el orgasmo a través de la masturbación. El sexo oral se puede tomar como una masturbación. Se me ocurrió ahorita esa pregunta. Ah, bueno, está catalogado como un sexo genuino, ¿verdad? En sí mismo, porque es el contacto de la boca con los genitales. Eh, no, una persona no se lo puede producir a sí misma, entonces sería la pareja la que te está estimulando y se le considera como sexo oral, ¿verdad? Pero, Sí. ajá, ajá. Sí, como hablabas de que se puede hacer entre parejas, ¿verdad? Entonces, y sin haber penetración, entonces por eso preguntaba si el sexo oral entre parejas puede ser también una especie de masturbación. Pues podría, porque hay como estimulación de los genitales, ¿verdad? Igual la penetración sí sería, pues también otra forma de estimular los genitales. Entonces, sí, está vista más como de esa manera, ¿verdad? Como que es un acto individual, pero sí se puede en pareja. Entonces, eso también creo que es de lo fabuloso que hay. Digamos, hay más frecuencia individual que con pareja, decís tú. Sí, en la adolescencia te diría es otra historia, pero sí, porque hay mucho, o sea, tenés mucho deseo sexual, nadie te está hablando de esto, estás en un entorno súper sexualizado y sentís deseo, entonces, ¿qué haces con esto, no? Entonces, al aparecer la masturbación, pues se evidencia y se vive la experiencia de la respuesta de excitación sexual, que también es altamente placentera. Entonces uno empieza a descubrir qué es placentero y eso es importantísimo en la sexualidad en general, ¿verdad? Descubrir qué es placentero y qué no. Digamos, en los papás que somos más abiertos, Uh-huh. cuando le estamos hablando sobre sexualidad a nuestros hijos, es importante de una vez tocar el tema de, digamos, patojos tal vez de 10 12 años, que es, yo creo que a esa edad ya me quedé tarde, pero es importante, así como se les habla del sexo y de la penetración y de cómo se arman cómo se forman los bebés y todo, hablar Todo. también de la masturbación, verlo natural, como debe de ser, Sí, sin ninguna cosa que bloquee, pues. ponete, va, esto que te decía de los niños y las niñas que empiezan como a Ujú. estimularse y eran muy jóvenes. Cuando hay una respuesta donde eso no se toca, eso está chuco, no sé qué, y como esta respuesta negativa, pues la persona siente vergüenza y la interioriza. Entonces, Ajá. ocurren varias cosas. En las mujeres puede ser una de las 25 causas de por qué un orgasmo desaparece. Y te estoy hablando de la infancia hacia la edad Wow. adulta. Ajá. Porque 25. 25 razones, esa es temporada 3. Sí, es el estudio de la doctora Vivian Cass, es fabuloso ese estudio y creo que Wow. toda mujer debería leer el libro de ella, se llama The Elusive Orgasm. Creo que en español se llama el orgasmo evasivo, pero de verdad, porque nos puede pasar en cualquier momento y lo genial es que Ujú. tienen solución. Entonces, una es la vergüenza por experiencias sexuales en la infancia y justo es cuando esto te estás tocando y te dicen, no, eso no se toca. Y bueno, lo otro es que te puede causar tanta angustia que cuando lo estás haciendo hay esta liberación de angustia y vas a volver a recurrir a la práctica para cada vez que tengas angustia. Ujú. Entonces se vuelve como tu forma de liberar estrés, ¿no? Toda esta culpa que nos están haciendo sentir. Y eso te puede acompañar toda la vida. Que esa no sería la forma sana de llevar la masturbación, ¿verdad? Sino que tiene que ser Claro. algo que tú vas disfrutando. Entonces, lo más recomendado, digamos, y me voy a ir como tratando de ser reinclusiva porque no, mira,
yo soy, para mis amigos los liberales soy la más conservadora y para mis amigos los conservadores soy la más liberal, entonces, yo digo, pero bueno, entonces, Y además sos chica Montemaría, estaba viendo ahí. sí, te imaginarás. Entonces, Sí. pues, ajá, el colegio era raro en mi época, pero si quieres eso dejémoslo para después. Entonces, ¿qué hacer, verdad? Si tú ves que tu criaturita, ¿no? Y es una persona menor de 10 años que se está estimulando de esta manera, pues tú conoces a tu hijo o tu hija y le puedes decir, esto es algo que se hace en privado. Me doy cuenta que es algo que tú disfrutas mucho, pero lo hacemos en privado, porque cuando son muy chiquititos, puede estar en el colegio, como te decía, o en la sala, y a veces agarran juguetes y se frotan. Entonces es como, mira, si tú quieres explorar tus partes privadas, tus genitales, puedes hacerlo de esta manera y pues, mira, en un lugar privado. Tengo una amiga que su hija chiquita le dijo, mamá, ¿yo qué tengo entre las piernas? Y entonces ella le dijo, ¿quieres ver? Yo te voy a contar. Entonces le enseñó primero un visual y le explicó, y le dijo, mira, tú puedes ver, y dice, wow, qué cosa más maravillosa. O sea, la niña lo agarró súper positivo, que me pareció Porque se habló abiertamente, se habló natural, sin tapujos. totalmente. Excelente. Y que la niña no sintiera estigma por su cuerpo. La doctora Vivian Caste dice que una de las alternativas es que tú empeces a descubrir tu genitalidad y que, o sea, que la veas, ¿no? Como un espejo. Y es más, para que sea positivo, porque ni siquiera sabemos cómo es, que cuando la veamos, la apreciemos, nos demos cuenta de los colores que tiene, que por mucho que veamos el visual en el libro de anatomía, no necesariamente refleja el color o la forma de la nuestra. Y entonces que la vayamos monitoreando y la comparemos con una flor. Y ese monitoreo es importantísimo porque en algún momento nos puede surgir un tumor en nuestros genitales. Y al nosotros estar constantemente en contacto con ellos, podemos agarrar un cáncer en una etapa súper temprana. O sea, el exceso, digamos, por ponerle así, es negativo también. ¿Cuál exceso? No, mira, pues, si tú no conoces tus genitales, puede hacer que te des cuenta que te sale un tumor. Y entonces, si tú los conoces, si tú los ves y los ves con regularidad, puedes ver cualquier cambio que tenga. Es como que si, o sea, tú ves tus manos y de repente ves un lunar que no estaba ahí ayer, decís... Sí, sí, aquí qué está pasando. Ajá, Claro. entonces aquí igual, si sale alguna protuberancia que uno diga, ¿qué es ¿Qué es esto, esto? no? Ajá, y agarrarlo a tiempo es fundamental para que uno no pierda los genitales. Sí, pues porque, o sea, la frecuencia también era algo que se señalaba, ¿verdad? Que también no sé qué iba a provocar y que te iba a quitar la estimulación y que no sé qué. Y no es cierto. O sea, es otra tabú, digamos, que está marcado, que no es cierto. no, no es cierto. O sea, pues lo que sí es que obviamente uno no lo hace en un lugar público. Sí, Entonces, en el trabajo uno no va y se masturba. O sea, por favor, no lo hagan. es intimidad Pues, propia, digamos. Es sí, ajá, intimidad propia. en el colegio tampoco, y por siendo muy, muy inclusiva, pues hay familias donde se comparten las habitaciones, entonces la privacidad está comprometida y ahí cuesta mucho que alguien tenga pues ese chance de poder masturbarse en tranquilidad y que muchas veces, sobre todo se ha visto en hombres que digamos, al masturbarse súper rápido porque les da miedo que alguien entre y los cache, les hace luego desarrollar eyaculación precoz porque están condicionados no porque sea la causa, no sé si me estoy explicando, o sea, la masturbación no causa eyaculación precoz, pero el condicionamiento, hacerlo rápido, sí causa eyaculación precoz. Sí, pues, sí, pues. ¿Sí? Entonces, pero es porque no hay este espacio para la masturbación. Ahora, respondiéndote y siendo más inclusiva con la gente más conservadora, ¿qué se puede hacer? Va. Entonces, primero, si es algo que te asusta o tenés todos estos estigmas, nuevamente vamos de dónde partís tú y decirle a tu criaturita, mira, yo crecí con estas ideas. Yo me siento, o sea, vas a hacer como mucho asumir, ¿no? De quién sos tú, de que es incómodo o me es incómodo hablarte de este tema, porque yo lo veo de esta manera. Solo te pediría que por favor tengas mucha discreción al hacerlo, ¿verdad? O que encuentres un espacio privado, no me quiero enterar si lo haces o no, pero si el discurso viene como desde la religiosidad, decirle, si a mí alguien, de verdad, el extremo de decirme, no, Andrea, esto está incorrecto, porque, ¿verdad? La religión que sea, y me citan algo de la religión,
Entonces, ahí es recomendable pues como que si le digan a la persona, mira pues, sé que en este mundo tan sexualizado existe todo esto, 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 y me encantaría que hablaras con el líder religioso o la líder religiosa y que te cuente un poco cómo se ve todo este mundo desde nuestra perspectiva, ¿sí? Y que al final Sí. tú tomes tus decisiones en base a la información que estás teniendo. Entonces, aquí hay un empoderamiento, más no hay una... Y claro, hay que ser bien selectivo con qué líder religioso, ¿verdad? No alguien que te va a decir y te va a Sí, generar más, porque sí. si se genera culpa o vergüenza, se daña la sexualidad. Yo creo que para eso también están los papás, ¿o no? Bueno, cuando hay papás que son muy cerrados, ¿verdad? Desafortunadamente, eh, o sea, buscar algún adulto, es que cómo definir a un adulto con mente amplia, ¿verdad? O un asunto Porque de confianza, sí, ¿no? Es muy sí, difícil, sobre todo cuando hay como este extremo religioso, ¿no? Y ponete, una de mis alumnas, es que hacemos un proyecto final siempre de material psicosexoeducativo y ella me decía, para mí es muy difícil, pues, hacer como esta sincronía entre lo que dice mi creencia religiosa y lo que estoy aprendiendo en este curso. Y mi fin nunca es que peleen, sino que es justo encontrar esto. Y entonces ella hizo un tipo como de escala de Likert, se llama, ¿verdad? Donde tú dices de 0 a 10 qué tan de acuerdo estás con algo, con algún argumento, y ella lo iba graficando para que tú veas qué tan de acuerdo estás con ciertos mandatos de tu creencia religiosa en base a la sexualidad y poder hablar de los sentimientos que surgen en esta disonancia o concordancia, o el decir, bueno, para mí no, y así llevo mi vida, ¿no? Yo no soy teóloga y ahí creo que muchos teólogos me abren los ojos, pero sí, pero es más que nada como la importancia de la sexualidad, que no se trabaje con vergüenza ni culpa. O sea, una creencia religiosa también te puede decir, mira, de verdad, todo esto que hay, nosotros lo vemos desde este lado se argumenta esto y esto, 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 y también es válido, ¿no? Que la persona decida cómo quiere llevar su sexualidad, pero no se trata ni de imponerse, yo no me estoy imponiendo, ni que la persona pues genere estos sentimientos adversos, porque si no, si le daña la sexualidad por vida a la persona y no es justo. sí, sí. Sí, porque hay, digamos, hay otra pregunta aquí, si existe algún efecto negativo cuando no se da la masturbación. Pues perdemos mucho de nuestra sexualidad al no conocernos. Eso creo que es el precio más alto que se paga. El vivir pues con esta vergüenza y esta culpa nos hace distanciarnos de nuestro cuerpo y nos hace distanciarnos de lo que es placentero a nivel sexual, que también esa es otra palabra que está súper estigmatizada, ¿verdad? El placer. Y no, o sea, en pareja eso es parte de, ¿verdad? Como sentirse uno en este encuentro de confianza y que es placentero, el encontrarme con la otra persona y compartirnos y compartir ese Sí, momento y descubrirnos, ¿verdad? Que es lo que te decía. Entonces, sí, esa es una parte y que también, pues, sí, digamos, no logramos conocernos y muchas veces pasamos nuestra vida descubriendo solo la parte que en pareja estamos compartiendo. Entonces siempre estamos como limitadas o limitados si la masturbación no forma parte de nuestro repertorio de la sexualidad sana. Y está bien, si ajá, una persona se quiere masturbar, también tiene todo el derecho, ¿verdad? De no ajá, hacerlo por sus razones, como te decía, pero que no sea por vergüenza o por culpa, sino que me puede decir, no, a sí, mí no me gusta y es súper válido, explore nuevamente de dónde vengo, el por qué no lo encuentro placentero y con qué lo asocié, ¿no? Entonces, el cuestionar la cultura no quiere decir de que la vas a tirar por la ventana, sino que haces un diálogo con ella y pues la reafirmás, la reencuadrás o la reasumís, pero el diálogo ese es importantísimo. sí. Hace un rato tú hablaste sobre lo que era, sobre lo que era la masturbación, o sea, mencionaste la palabra juguetes. Ajá. ¿Cómo podemos ver ahí, eh, digamos, la masturbación eh, manual, digamos, o la masturbación con juguetes? Porque además platicábamos contigo sobre la calidad de los juguetes, ¿verdad? Uh Entonces, -huh. ¿qué?
¿Por qué una cosa? ¿Por qué la otra? ¿En qué difiere? Bueno, como te decía, no estamos acostumbradas a, sobre todo las mujeres, ¿verdad? A tocar nuestros genitales más allá del momento que vamos al baño y nos limpiamos con papel. No es Ajá. algo a lo que estamos acostumbradas y voy a ser como muy general y voy a basarme como en el estereotipo. Pero entonces cuando alguien quiere, ¿no? Como ver cómo se puede estimular, sobre todo me ha pasado con muchas mujeres que se divorcian y dicen, bueno, ¿y qué hago yo, no? ¿Cómo conecto con esto? O parejas que me dicen, salgamos de la rutina y ¿cómo le hacemos? Entonces, los juguetes siempre se vuelven como parte del top of mind de las personas o de las primeras opciones. Y pues los juguetes han evolucionado muchísimo. De lo que veíamos en los 80s a lo que vemos ahorita es otro mundo. Ya están mucho más estéticos, tienen un montón de funcionalidades nuevas por la tecnología, lo que permite. Ajá. Pero esta es la cosa, que no hay una entidad que los regule. Entonces, mucha gente pone hasta planos de cómo hacer sus propios juguetes sexuales en línea y esto puede ser terrorífico, ¿no? En Australia hubo un caso de un señor que mató a su esposa por hacer un juguete sexual que era eléctrico y bueno, no La era ingeniero. electrocutó. Ajá, le electrocutó y claro, él no, su intención no era electrocutarla, entonces sí, no había dolo, pero sí hubo crimen, pues. Entonces, Y en lo que bueno, lo demostró. ajá, en lo que lo demostrás pasaste una cosa espantosa. Y entonces, bueno, también los plásticos, pues hay plásticos de plásticos y muchos plásticos pueden causar cáncer. Entonces, tú puedes comprar un juguete y este juguete pues puede hacer que tenga algún plástico que sea nocivo para la salud. ¿Y cómo identificarlos? Porque encima de todos los fabricantes no todos son éticos y no te dicen con qué está hecho. Entonces, si no te dice que está libre de fezalates, que así se llaman esos plásticos, con mucho gusto te lo mando por escrito para que se los compartas a la gente. Fezalates. pH, TH, lates. Ajá, pH, TH, Ajá. fezalates. Ajá, fezalates. Okay. Entonces, Esos son sí, los que no hay ajá, que esos son comprar. los que dicen libre de, sí, porque entonces, Mm. pero también la cosa es como, ¿qué garantía tenés tú que sea del distribuidor real? Entonces, comprarlos en línea en Amazon, pues tiene su riesgo muy alto, porque tú puedes decir, bueno, aquí está este conejo, el famoso rabbit, y aquí me cuesta $200 y aquí me cuesta 20. Obvio me voy a ir por el de 20, pero este a la larga te puede causar un cáncer en esa área, creo que nadie la quiere, o sea, nadie quiere cáncer. Sí, pues. No. Sí, nadie quiere cáncer, pero menos en esa área. Entonces, Uh-huh. sí ponete, yo trabajo con una tienda en particular que la dueña de la tienda se dedicó a investigar y se fue con los proveedores a que le dieran estudios de con qué habían hecho. Entonces, solo esas líneas Aquí en venden. Guatemala. Sí, Aquí en Guatemala. y aquí en Guatemala. Entonces, que me pareció fabuloso, ¿no? Porque, digamos, yo Uh-huh. puedo ir a la tienda y sé ciertas cosas y cuando he acompañado a amigas me dicen, recomendame algo, empiezo, este no, este no, este no, este tal vez, vamos a chequear y la gente, hasta los dependientes de la tienda me dicen, ¿y tú qué? O sea, yo es como, yo soy sexóloga, ¿tú sabías que esto tiene cáncer y esto no sé qué? Y me dicen, no, bueno, amigo, te tienes que actualizar. Instruir un poco. Ajá, entonces, Entre, digamos, la calidad, pues sí es importante para los que lo usan, para que uh-huh. tomen en cuenta que sí tienen que revisar esos temas, pero a la masturbación como tal, Uh-huh. entre Juguetes. manual y juguetes, ¿es lo mismo o es mejor seguir con manual o por alguna razón la gente se ha tirado al juguete? Bueno, te diría, ¿Tenés? si vas a usar tus manos, tenerlas limpias. La higiene es Uh-huh. importantísimo porque estás tocando un área pues que es bastante delicada, no es un área que entra en contacto con la luz todo el tiempo, y es por lo general una atmósfera pues bastante húmeda. Sí. Entonces, manos limpias, estamos, ok. Ahora, y lugar privado, check. Manos limpias, lugar privado, check. Entonces, el juguete lo que puede darte son un montón de sensaciones que no te pueden dar las manos. Entonces, es como Pues, pero ¿qué quieres? Y ¿cómo? puedes combinarlo también, o sea, puedes empezar con el juguete o empezar con tu mano, después el juguete, o sea, y juguetes de juguetes, porque ponete, hay juguetes para hombres que son como una copa, ¿no? Como un vaso que no está visualmente como una vulva, ¿verdad? Ni como la Uh-huh. vagina, en inglés se llaman fake pussies,
Entonces, hay modelos de modelos, claro, hay unos que sí tienen como que la vulva dibujada, ¿no? Pero esta línea japonesa, que es marca Tenga, es como que si te dijera el Maserati de los juguetes. Entonces, sí, tiene 15 funciones y entonces el hombre al introducir su pene puede recibir hasta la misma función de la succión si hubiera tenido sexo oral y no está teniendo sexo oral, solo... Entonces, o sea, es un Maserati, pues, o sea, de verdad tiene cualquier cantidad de funciones. Y entonces se utiliza con un lubricante y la textura del juguete es muy parecido al tejido que está dentro, ¿no? Entonces sí, las sensaciones son otras y hay unos que hasta cambian de temperatura, que eso no lo hace tu mano. Entonces es cuestión de gustos, pero hay gente que dice, no, yo estoy bien con mis manos ahorita y a la próxima sí, o lo que tengo a la mano. Literal, y digamos, entre la limpieza que tú hablas ahorita, que hablabas, y la estimulación, ¿dónde entra la saliva? Que generalmente hay saliva de por medio, pues. Sí, para muchas personas. Mi recomendación puede ser un lubricante. O sea, si estás como, si es tu propia saliva, pues hay más riesgo y después limpiate bastante bien porque tus partes entraron en contacto con esto, ¿verdad? Ahora, mi recomendación siempre es que ponete, si es en pareja, que uno utilice igual barreras protectoras porque uno no sabe qué infecciones trae la otra persona. Y hay un alto índice de personas contaminadas y lo más importante no es decir, tú estás contaminado, no me meto contigo, sino que es, a ver, no te voy a contagiar si yo tengo algo, pero vamos a tomar las medidas necesarias para protegerte y protegerme, ¿no? Si la otra persona está bien. Entonces, en el momento de entrar en contacto con los genitales de la otra persona, pues limpiarse muy bien las manos antes de tocarse los de uno. Sí se vuelve pues, un poquito incómodo, ¿no? Pero uno puede tener toallitas húmedas y ciertas cosas que desinfectan, entonces, y usar las mallas protectoras, ¿verdad? Para el sexo oral y también para la penetración. ¿Cuáles son esas mallas protectoras? Fíjate que en Guatemala son re difíciles de conseguir, pero son muy parecidas. ¿Cuál es su función? Ahorita te cuento, son como las mallas de los dentistas, entonces son un rectángulo de látex. Claro, las de los dentistas, si has sido al dentista últimamente, te las ponen y son asquerosas, pero estas otras pues ya tienen sabores y el látex no sabe feo. Entonces se coloca sobre la vulva y puedes hacer sexo oral sin que tu lengua entre en contacto con la vulva como tal, porque una infección de transmisión sexual que está en la vulva se te puede pasar a la boca o del pene a la boca. Entonces uno no debería hacerle sexo oral a alguien que ha tenido algún tipo de infección de transmisión sexual porque se te pasa. Sí. Y uno no quiere algo más que su bella sonrisa en el rostro, creo yo. Exactamente, sí. Creo yo, pero... Pues Andrea, yo no sé, entre las preguntas y las anotaciones que tenía, creo que ya las completé, pero no sé si hay puntos que tú crees que no se tocaron y que es importante tocar para que puedas compartirnoslo, o crees que depende de la respuesta de esta primera temporada. Saquemos más, no sé, porque creo que es tan extenso esto, ¿verdad? ¿Cómo hacer para abrirles la mente a las personas para que tomen conciencia de que estas cosas son tan del día a día, tan normales, tan como abrir y cerrar los ojos, ¿verdad? Y vivimos tan frustrados, ¿cómo se dice? Cuando no te puedes expresar, deprimidos. sí, es que yo creo que esta es parte de poder hablar sobre los temas tabú, ¿verdad? Y como ir sembrando un poquito de chispita de sí se puede hablar y hay que hablarlo, ¿verdad? ¿Cuál sería tu mensaje así para los que te van a escuchar, para los que vamos a compartir esta charla y que esperamos llegue a muchos hogares para que los papás puedan abrirse con sus hijos y los hijos con sus papás, ¿verdad? Claro. Me voy a ir un poquito paradójicamente, pero creo que es importante que reconozcamos cómo nos hace sentir el tema. Eso es lo primero. No podemos hablar de sexualidad si no tenemos esa conversación con nosotros. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y hasta la sensación en nuestro cuerpo nos está dando información y vale la pena pues que la procesemos y que veamos.
Mucha gente me dice, entonces, ¿qué? Si yo no pienso en la masturbación, entonces fallo. No es eso. Vivimos en esta cultura que nos ha hecho sentir y Así. pensar de esta manera. Ujú. Entonces podemos tener esta conversación con alguien de confianza, no con un profesional también. Habemos 3 sexólogas en Guatemala y de verdad que las 3 muy, muy buenas. Entonces también pueden consultar con ellas. Y pues uno investigar también un poquito acerca del tema más allá de lo que se nos ha dicho únicamente. Entonces ahí podemos tener nuestro juicio crítico sobre la mesa y analizar toda esta información. Y pues bueno, eso sería como mi mayor recomendación. Creo que sí podemos hacer otra segunda temporada para ver qué... ¿Qué continuación? To be continued. Ajá, qué quisieran platicar en específico, porque tal vez hasta les generó muchas dudas. Y pues si alguien quiere como saber cómo empezar entonces a descubrirse o masturbarse, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que hemos sido como muy limitadas en esta información, pues uno parte de conocer los genitales. Hay visuales súper lindos y de verdad el libro de la doctora Vivian Cass, no crean que es una herramienta para masturbarse, sino que es fabuloso cómo explica anatómicamente y qué función tiene cada parte de esta anatomía, y los visuales de ella son pues bastante estéticos. Entonces creo que eso sería un buen punto de partida. Así como en algún momento a las mujeres nos enseñaron a usar el Tampax, ¿verdad? Pero creo que nadie te enseña a masturbarte, sino que es un autoaprendizaje al final de cuentas, ¿verdad? Sí, Una total. curiosidad o oí a alguien y voy a probar yo y me voy a instruir, y más ahora que todo el mundo se mete a buscar en la computadora todo, pues ya no es así tanto de hablar y preguntar, ¿verdad? Sí. Pero gracias, Andrea. Yo creo que espero que salgan muchas inquietudes. ¿Dónde podrían localizarte o contactarte si alguien que nos oye quiere comunicarse contigo? Es más fácil que me escriban por Instagram, que me envíen un mensaje. Solo ténganme paciencia porque de verdad vivo llena de proyectos y de pacientes, y las redes sociales es lo que más me cuesta revisar, pero sí la reviso con cierta regularidad. Entonces estoy como @andrebonía, como suena, B alta NIA, porque en Buen Chapín usualmente sí me escribían mi nombre, entonces Andre Bonilla. Andre Bonilla. Okay. Sí, pero igual si buscan Andrea Bonilla aparece. Va, igual tú me lo vas a pasar para que yo lo pueda poner aquí cuando ya hagamos la edición del video y podamos hacerla pública, ¿verdad? Súper. Así que te agradezco mucho, Andrea. Y amigos, les recuerdo el libro Jueves con Mayra en su segunda edición ya en Amazon y aquí en Guatemala. Así que cara de extrañeza. Andrea, Jueves con Mayra es el primer libro que saqué, tomo 1 de varios de mis escritos. Sí, cada jueves sale uno nuevo en Facebook y hacemos videos como estos que están en YouTube como Mayra Gabriel Oficial. Así que gracias, Andrea. Y amigos, ahí estamos hablando sobre temas tabús, así que no se lo pierdan. Mándenme sugerencias. Creo que los que ya hay los pueden encontrar en YouTube y en mi blog como mayragabriel.com. Así que, bueno, vamos a seguir adelante tocando buenos temas para que despierte, para que abra conciencia. Así que gracias, buen día, buena tarde y que la pase súper bien. Y como siempre digo, pilas, patojos.